Muy buenas. Quiero dar anuncia de que ampliamos per tercera vegada consecutiva el Formientum Casa Fest. Esta ampliación foi posible gracias a la cantidad de propuestas que nos lleguen y, por supuesto, al interés que está generando na sociedade asturiana. Con ello algamamos ser un festival en línea único, que va a estar entamando una actividad diaria per más dun mes ininterrumpidamente. Teniendo en cuenta que todo esto faise de mena afechamente altruista y que somos una lengua minorizada, y para estar más que orgullosos y orgulloses. Por ello aprovecho para darles gracias a todos y todos los participantes y animamos a seguir viéndonos todos los días aquí a las 7 de la tarde. Paso vos a Ignacio, que va a falarnos de las nuevas incorporaciones. Muy buenos, Diego, y muy buenos a todas las personas que nos siguen en Formiento. Bueno, como sabéis, estamos arrancando con la tercera fola del Formiento en Casa Fest y vamos a hacerlo con una montonera de actos que van a sumar ya al total de lo que llevamos fecho alrededor de 50 actividades entamadas desde casa gracias al excelente labor del mundo cultural que se expresa en lengua asturiana. Y vamos a arrancar esta misma tarde con Solinka Turbón, escritora, que va a falarnos de la su obra, va llenos de algunos de los sus textos, inclusive de algún inédito. Mañana, viernes 17, tendremos a Tante Blanco con un conciertín, este ex de los Berrones, que va a falarnos un poco de la música que está haciendo él ahora y va pues, a tocar para que teamos entretenidos este viernes a las 7 de la tarde en la página de Formiento en Facebook. El sábado tendremos doble sesión a las 12 de la mañana, una lectura del libro Mitología Asturiana para Reciella del grupo Epona con Elena Treshu, y por la tarde a las 7 Rodrigo Cuevas al encuentro, entrevista con artista, donde podréis hacer entrugues y donde veremos a ver qué nos presenta este artista total. El domingo a las 12 volvemos a tener cuentacuentos con la Recilla, en este caso con la escritora xixonesa Beatriz Rato Rionda. El domingo también a las 7 de la tarde, en este caso, Eva Camián Pensado, que es una bloguera gallega que está haciendo muchísimo por difundir la literatura asturiana desde su blog Clarión y que conoce muy bien la lengua y la literatura asturiana. Vamos a tenerla también en el Formiento en Casa Fest. El lunes 20 de abril a las 7 de la tarde tendremos a Emilio Ureta, que va a presentarnos y hacernos un recital del su poemario Poemes del amor simétrico. El martes tendremos a esta narradora imprescindible en Asturias, que es Pilar Sánchez Vicente, con una charra, Mujeres confinadas del maltrato al sostén, una charra sobre feminismo que va a estar muy interesante de xuro, como todo lo que fae Pilar. Y tendremos a Víctor Suárez el miércoles 22, repite en este caso en el Formiento en Casa Fest, pero falándonos agora de traducción. Él y el traductor de la Rexenta al asturiano y va a falarnos de las experiencias y las dificultades que tuvo a la hora de hacer esa torna. El jueves 23, el profesor de la Universidad de Uvieu, Gonzalo Llamedo, va a falarnos del su proyecto de innovación educativa en la universidad, dando blincos por la transversalidad, y va a ser a las 7 de la tarde, como todas las actividades que estamos haciendo. Astor Llaneza, que es biólogo, va a falarnos de simbiosis, una historia de cooperación entre seres vivos. Vamos a tener también de alguna charla que se va de alguna manera a somorguear en el campo más científico. Y el sábado 25 volvemos a tener sesión de cuentacuentos con Maggie, cuentacuentos para Reciella, a las 12 de la mañana. Ya por la tarde, Marcos Salazar, bloguero, persona muy metida en el ámbito del audiovisual, en plataformas como Playpresta, va a hacernos un pica-pica de cultura asturiana, falándonos de las sus experiencias y de las sus expectativas de futuro alrededor de la cultura en Asturias. Pedro Durán, actor, presentador y metido en una montonera de iniciativas alrededor del audiovisual, va a falarnos del presente y el futuro del audiovisual en lengua asturiana. Aymara González, traductora, va a hacernos un tallerín de traducción al asturiano titulado Conceptos y entamos. Se dará el lunes 27 a las 7 de la tarde, mientras que el martes tendremos a Claudia Luege, que va a falarnos de dir de monte en sin salir de casa, experiencias y expectativas de cómo en estos días pues quitar el mono a aquellas personas que sois de salir mucho al monte, y ella, que es una experta en este ámbito, pues va a falarnos de cómo desde casa poder hacer este tipo de actividades. Daniel Guerra, pues un rapaz muy metido en el ámbito del guionés, va a falarnos de la producción cultural
en asturionés, al sur del Cordal, en Lleón, en otros territorios, contándonos un pouco como está en este momento la situación. Vamos a hablar también con Matthew Stugwis, o Mateu, como me gusta que lo llamen también, porque él es un rapaz de Estados Unidos que fala asturiano, que tuvo aquí nos cursos de la Academia de la Lengua Asturiana, na Universidad Asturiana de Brano, que traduz cosas al asturiano y va a falarnos un pouco de la súa experiencia alrededor de la lengua y la literatura asturiana. El viernes 1 de mayo, ya nos metemos en el mes de mayo, a las 7 de la tarde, Rubén Bada va a hacernos un conciertín de casa para animarnos un poco ese viernes y que bueno, tengamos también un espacio para la música. Mónica Jiménez, ilustradora y experta en arte, va a darnos una charla titulada ¿Qué pintaban les mulleres asturianes? De lo local a lo global. Será, neste caso, el sábado 2 de mayo a las 7 de la tarde. Y rematamos esta tercera fola del Formiento en Casa Fest con Mariluz Pontón, que es profesora y al mismo tiempo también comunicadora pues, en muchísimos proyectos en lengua asturiana, y va a falarnos de la tele de los escolinos, una experiencia pionera no que cinca a la programación fecha para neños y neñes, que fixo en el seu día na televisión local, y de la que, bueno, un proyecto del que va a falarnos también poniendo el huello en el futuro de esta programación en lengua asturiana para la Reciella. Y hasta aquí, hasta el 3 de mayo va a durar este Formiento en Casa Fest, esta tercer fola, con actividades variadas que pueden hacerse gracias al labor desinteresado de todas estas personas que participen y que están dando a muestra de la vitalidad del mundo cultural que se expresa en asturiano, del mundo cultural asturiano y en general de la cultura en Asturias, en estos momentos en los que es tan importante llevar a las casas cultura, actividades, formas de entretenerse y de seguir, digamos, accediendo a la cultura de una forma sencilla. Así que muchas gracias por participar y colaborar en este festival que seguimos llevando adelante. Esperemos que vos preste mucho, que participéis, que lo difundáis y sobre todo que quedéis en casa. Así que muchas gracias por atendernos y vémonos todos los días a las 7 de la tarde y algunos también a las 12 en el Formiento en Casa Fest.